Saludamos al ingeniero Andrés Peñafiel, quien es titular de la Dirección de Participación y Gobernabilidad del municipio de Cuenca. Ingeniero Peñafiel, muy buenos días. Muy buenos días, estimado Gustavo, Rosana, gracias por la invitación una vez más. Para mí es un gusto estar aquí y sobre todo dirigirme a su audiencia. Muchas gracias. El día de ayer estuvimos con el señor alcalde de la ciudad. Él habló sobre las dificultades que han representado y representa aún este año 2019, en el cual se cuenta con un presupuesto parcial que desde el comienzo de su administración ha señalado fue utilizado ya mayoritariamente por el gobierno anterior, o por lo menos ya dispuesto, y que esperaba tener una mayor libertad económica, mayor oxígeno en el año 2020. ¿Cómo se perfilan las cosas? Así es, el dato es absolutamente certero que ha dado nuestro alcalde Pedro Palacios por una cuestión específica ya del ámbito de acción mía, ¿no? En torno a lo que es la proyección de los ingresos del 2019 y los gastos, ¿no? Entonces resulta que los ingresos no fueron los reales previstos para el 2019, y esa es una detección oportuna que se lo hizo cuando se proyectó la reforma del presupuesto del 2019, porque el presupuesto del 2018 del 2019 es el prorrogado del 2018. Y cuando se pudo dar uno cuenta en todo ese tipo de situaciones, específicamente cuando a nosotros nos tocó hacer las asambleas parroquiales, 15 asambleas parroquiales que representan 450 barrios, para ser determinantes en algo que es específico y que debe ser de compromiso en obra, lo que son los requerimientos ciudadanos, lo que se planifica, lo que se discute, lo que se socializa y se aprueba en los barrios. Entonces esto le da un indicador de donde estaban una proyección de 440 requerimientos represados del 2014, 15, 16, 17 y 18. Era absolutamente irresponsable nosotros volver a hacer un ejercicio de volver a socializar, de volver a proponer, de volver a enlistar necesidades, sin que más bien establezcamos un tamiz previo de lo que son las priorizaciones de algo que es ejecutable, que es planificado y que está acorde al presupuesto que se podría ejecutar. Entonces en eso logramos un tamiz de 122 requerimientos ciudadanos en las parroquias urbanas, que tienen un techo de alrededor de 13 millones de dólares, que eso es ya factible ejecutarlo con estudios, con diseños, y sobre todo se aprobaron ya en la Asamblea Cantonal. ¿Y qué pasa, ingeniero, con los sectores rurales de la provincia? Pablo Burbano, actual vicealcalde de Cuenca, en una reciente entrevista también en este medio de comunicación, calificó como uno de los mayores logros de la administración, por lo menos en el ámbito cercano a lo que es su labor como concejal. 23 reuniones dijo que había mantenido con parroquias rurales de la provincia de la Suay para tratar de lograr un desarrollo armónico de la ciudad. Parroquias rurales del Cantón Cuenca. Del Cantón Cuenca, perdóneme. Sí, son 21 claro. Parroquias rurales con quien mantuvimos primero un ejercicio de cercanía desde el inicio de la gestión del alcalde Pedro Palacios del 15, recorrer todas las parroquias rurales, conocer sus necesidades, y ahí se detectó igual otro problema: la falta de asignación de recursos a los GATS parroquiales, es decir, represados 2014, 15, 16, 17, 18. Varias razones, ¿no? Situaciones de orden político, temas burocráticos municipales, la capacidad propia instalada de las propias juntas a veces no les permite ejecutar sus presupuestos. Han sido todos esos factores que les han limitado el contar con esos recursos. Más bien, en los primeros 4 meses de gestión con el alcalde Pedro Palacios logramos evacuar alrededor de 5 millones de dólares. Y en este mes, en el transcurso ¿Qué quiere decir con evacuar? Evacuar porque no estaban represados esos fondos. Nosotros logramos hacer que se logre viabilizar esos fondos, que puedan que se canalicen ¿de dónde a dónde? Desde el municipio hacia los GATS parroquiales. Es decir, que se logre que ellos puedan justificar primero, porque caso contrario no se les puede desembolsar, firmar los convenios, viabilizar los informes de factibilidad para que se puedan hacer las transferencias. ¿Fondos que van a qué tipo de proyectos? Generalmente hay 2 escenarios distintos, ¿no? En lo urbano se basa en la parte de pavimento y asfalto, seguridad, parques y obras de infraestructura básica, y en los rurales 100% agua potable, alcantarillado y vialidad. Ahí es donde invierten la mayor parte
todos los gastos parroquiales. Andrés, de los compromisos de años atrás que se han hecho precisamente a través de estas asambleas ciudadanas, se afirmaba que no más allá del 40% se había cumplido. ¿Cómo se está manejando esto? Rosana, menos. Por eso es que nosotros de los 440 represados logramos establecer un inventario, si se puede decir la palabra, de 122 requerimientos que son viables para el 2020. Digamos, ha habido un proceso de renegociación, digámoslo así, no sé si sea la palabra correcta, en estas asambleas. Sí, es como decir, priorizar. Enlistar lo que está priorizado, pero antes de llegar a eso, primero nos reunimos todas las direcciones y departamentos con planificación. ¿En qué estado está ese proyecto? Porque no vamos a caer en un momento dado que les ofrecemos y no se cumple. Entonces, la lectura en este ejercicio compleja, les digo, porque no es que la recepción era con todos los galardones y decir, bueno, ahora sí vienen las obras y nos van a dar, sino más bien era la incertidumbre, el resentimiento, el malestar, la falta de confianza. Y este rato existe una confianza depositada de esos más de 1.300 personas que participaron con nosotros en las asambleas, porque ellos van a esperar de que estas obras se ejecutan máximo hasta mayo, junio del 2020. Para ello, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Algo muy importante y no caer en situación de ofertas sin que vayamos a cumplir, arrancar desde el 15 de enero del nuevo año los 6 primeros meses y volver a hacer un diagnóstico de las necesidades y la evaluación de cómo se ha cumplido al menos el último semestre del 2019, para tener una idea clara, precisa, planificada. ¿Y de dónde se está partiendo, ingeniero Peñafiel? Hay índices internacionales que se utilizan, uno de ellos es el índice Gini, hay otros de bienestar humano, que son índices que se los usa internamente y también para comparaciones externas entre países y comunidades. ¿Cómo se encuentra la situación de Cuenca? Cuenca ha estado históricamente, por lo menos en las últimas 3 o 4 décadas, primera en el país en estos índices, con un altísimo porcentaje de penetración de los servicios públicos, pero hay indicios de que otras ciudades estarían desarrollándose por lo menos a mejor ritmo. Hay excelentes comentarios, por ejemplo, en cuanto al desarrollo en Guayaquil de agua potable, de servicios de alcantarillado, que antes era una ciudad muy deficitaria. ¿Cómo está Cuenca? ¿Qué les dicen a ustedes estos análisis numerosos que han hecho tanto en parroquias urbanas como rurales de Cuenca? Por ejemplo, para establecer los techos presupuestarios a nivel urbano, eso fue en base a un trabajo directo con planificación y la dirección financiera que establece los techos, ¿no? Los techos en torno a las necesidades básicas insatisfechas, a la cobertura en servicios básicos, a la infraestructura. En su mayoría existe una alta dotación del servicio. Pero se han establecido indicadores, objetivos para saber de dónde se está partiendo y hacia dónde se quiere. Desde hecho tenemos un historial de todo lo que es del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, la gestión hecha desde años anteriores. Eso determina en cierta manera que las obras en la parte urbana están cubiertas de un alto porcentaje, podría estar entre 90 y 95%. Siempre va a haber... Con este 90 al 95% se refiere usted a servicios básicos. A servicios básicos. Agua potable, alcantarillado. Y sobre todo lo que es el asfalto, el pavimento, ¿no? Pero siempre está desbordándose cosas que ya no son de competencia nuestra, por ejemplo, el tema de la seguridad. Pero cuando usted habla de seguridad, ¿qué es lo que se determina? Es que falta el alumbrado del parque o falta alumbrar algunas calles, que si bien es cierto no es competencia del municipio, el parte del alumbrado, ni la parte de seguridad, pero tenemos que hacer un convenio de concurrencia, de mancomunidad o de complementariedad que sobre todo genere esos servicios y la calidad de vida en la parte urbana. En materia de salud, en lo que compete al municipio, que también tiene competencias en este tema. Bueno, en el caso de salud, el municipio lo que tiene es competencia más en el tema de infraestructura, más no del servicio, el dotado es de servicio de salud. Sin embargo, el municipio ya desde el 2005 viene dando un sistema social de servicios muy bueno. Mucho más antes, desde el 2002, con el hospital municipal, con Farmasol, con los dispensarios médicos que los tiene, con los mediciones de los mercados. Es decir, ha sido un prestador de servicios básicos complementario a la red de salud pública, pero eso lo ha hecho más bien por una experiencia local, ¿no? En la parte rural, más bien es la preocupación de
no le tengo el dato exacto, pero sí es preocupante el tema del agua potable, el saneamiento ambiental, todo lo que es el manejo de desechos, ¿no? Eso es preocupante por el tema del abuso y del uso del suelo, a veces cuando no hay los permisos respectivos, y en ese sentido se requiere de mucha inversión para lo que es la inversión de infraestructura de servicios básicos. El alcalde señalaba también que el énfasis que se estaría poniendo en ordenamiento territorial tiene que ver en distorsiones graves que se han permitido en los sectores rurales y que se están corrigiendo. Hablaba de lotes extremadamente pequeños que se habían permitido y que esto iban de hecho a afectar en la vocación del suelo. Desde luego, porque el plan de desarrollo y ordenamiento territorial tiene que actualizarse ya en este periodo. Y es importante la aplicación del plan de uso y gestión de suelo también, que eso entiendo ya en el transcurso del nuevo año tendrá que aprobarse el plan con otro tipo de ordenamientos jurídicos, de orden territorial, el control, sobre todo el manejo de las fuentes hídricas y varios aspectos de orden ambiental que deben ser en su debido momento parte de un plan de riesgos, plan de gestión ambiental, donde realmente se pueda hacer los controles respectivos, porque en un momento dado de esos puede haber situaciones muy graves en el futuro si no se toma precauciones, no solamente desde orden municipal, sino se refiere más bien a otros aspectos también que corresponde a otros niveles de gobierno. Con este diagnóstico inicial, digamos que con el escenario un tanto más claro, ingeniero Peñafiel, ¿cuáles son los propósitos del actual gobierno local? Mire, yo veo que muy positivo, porque gran parte de los ejes principales, por ejemplo, de cuenca amigable, la cuenca del futuro, la cuenca solidaria, la cuenca productiva, se va a reflejar en el transcurso de este nuevo año, porque ya existe una ejecución, existe una evaluación, existe un diagnóstico de los 6 primeros meses de gestión, y en este caso particular, cuando yo topaba el tema esencial, importante, de estos 6 primeros meses que vienen del año nuevo, va a permitir tener un diagnóstico, un inventario de lo que realmente obras nuevas que se deben hacer, se van a cumplir, producto de un proceso de diálogo, de cercanía, de asambleas, de identificación de necesidades in situ. Y esas van a formar parte, en su gran mayoría para el 2021, como las obras dentro de los 5 ejes del alcalde, porque parte de las obras que se van a ejecutar hasta fines de este año y parte en los primeros 3 meses, 6 meses del próximo año, resultan ser de estos procesos asamblearios, de estos estudios, de estas investigaciones que ya existen, porque caso contrario es ilógico que se pueda botar al tacho de la basura gran inversión en estudios, en planificación, cuando son parte de las necesidades de la ciudad, ¿no? En función de la planificación institucional que la tiene la Municipalidad de Cuenca. Quisiéramos realmente superar la página de todos los aspectos negativos, algunos positivos que se dieron durante los días de protesta de este mes tormentoso que resultó para todos los ecuatorianos, particularmente para los cuencanos, el mes de octubre. Pero, ¿qué lecturas les deja al municipio de Cuenca? Esa explosión social que se dio, que fue muy intensa, particularmente en los sectores rurales de la ciudad de Cuenca y de la provincia de La Suay. Bueno, hay muchas lecturas. Estas lecturas son de procesos macrosociales políticos, y esos procesos macrosociales políticos son los que vienen y arrasan con toda una situación de conflicto que se ha visto. La protesta, la manifestación social es lógica, es justa, pero no debe darse con violencia, y en ese sentido más bien la ciudad debe estar preparada oportunamente para planes de contingencia, pero no solamente para sostener la represión, sino para ya empezar a trabajar en un proceso nuevo de diálogo de ciudad, de plan ciudad, que permita establecer conversatorios, mesas con los diferentes sectores sociales de la ciudad. Y en ese sentido veo algo muy positivo, más bien dicho, con lo que comenta el concejal Pablo Burbano. Sería esta la primera administración de los últimos 20 años la que estaría asumiendo ese reto, ese riesgo, ese compromiso de invertir socialmente en los GATS parroquiales, en las parroquias rurales, para que se puedan desarrollar como polos de desarrollo, donde no solamente hay asignación de recursos, se fortalezca, sino también exista la posibilidad de delegar las competencias para que ellos también puedan tomar decisiones y generen desarrollo en cada una de sus localidades.
Hay ciertas volubilidades que se vieron de la ciudad. Una de ellas, que todos lo conocemos y lo reconocemos, es la vialidad. La provincia de Azuay es posiblemente una de las peores servidas, por lo menos en la sierra ecuatoriana. Posiblemente a nivel nacional, porque el oriente ha progresado mucho en vialidad, pero Azuay tiene demasiadas debilidades. Pero otro de los temas, y un tema posiblemente muy fácil de resolver si es que hay una acción conjunta de las autoridades, es el de la volubilidad con un combustible importantísimo, el gas. El gas se vio bloqueado en la ciudad de Cuenca. Hay un proyecto que fue del orden de $230 millones del poliducto Pascuales Cuenca, que fue también, lamentablemente, materia de corrupción. Se triplicó este proyecto. Llegó a montos del orden de $630 millones y terminó con un proyecto que no fue completo. Estas bombonas para guardar, para conservar el gas, allí no funcionan. En Challabamba se hicieron obras defectuosas, dejando sin la posibilidad de contar con un contingente de gas para enfrentar ningún tipo de emergencia. Es un tema realmente fácil de resolver, en el cual deberían participar todas las autoridades, en un empeño que lo tiene, además del gerente de Austrogas. ¿Cómo puede colaborar el municipio con este tema tras la experiencia que nos afecta a todos? Mucho, tiene que colaborar mucho, porque ya es el tiempo oportuno de identificar los sectores estratégicos del cantón, de la región del Austro como tal, que rebasa el contexto de Cuenca como capital de provincia, y cuando rebasa tiene que estar dentro de esa visión mancomunada. Un tema realmente simple, no constituye ninguna mega obra. Es gestión territorial. El arreglar estos defectos que tiene la planta de Austrogas. Esto debería formar parte de la agenda de desarrollo territorial, que va más allá de lo cantonal, sino va a lo provincial e inclusive lo regional. Y en esa agenda de desarrollo tienen que estar todos estos aspectos de contingencia, de riesgos, pero también esa visión nueva de desarrollo, pero que se basa en el tema de las competencias. ¿Cómo se articula desde el municipio estas acciones con el sector público? Austrogas es una empresa mixta. Hay también, aunque no tiene que ver con el tema de obras y presupuestos, pero estos aparentes carriles separados que se vieron en la sesión del 3 de noviembre, cuando al alcalde, que era el anfitrión, el dueño de la fiesta, no se le informó que se iba a cerrar el parque central, causando realmente un malestar que aún no ha sido superado por los cuencanos. Son temas sensibles a la vez, por las situaciones que se puedan verse, sentirse y molestar. Sin embargo, yo creo que es importante que esas situaciones más bien converjan en espacios de diálogo, pero en mesas ya estratégicas de gestión. Y en ese sentido, con el tema que usted topaba, es importante que nosotros pensemos de que ese modelo de desarrollo, ese modelo de gestión de ciudad, tiene que basarse no solamente en las capacidades locales nuestras, en esas vocaciones, sino también en esas externalidades. Y esas externalidades vienen de la voluntad política de los niveles de gobierno, es decir, del Estado, que tenga esa voluntad de apostarle a Cuenca en temas finanzas, en temas de recursos, en temas viales, en temas que realmente le permitan el desarrollo a la ciudad. Y en ese sentido, más bien, nosotros debemos provocar que esas iniciativas que tiene el alcalde, porque están matizadas, están puestas en el plan de trabajo, lo que hay que es ejecutarlos. Esa Cuenca con visión de futuro se enfoca hacia allá, esa Cuenca efectiva se enfoca allá, esa Cuenca productiva igual, pero tiene que ver con la gestión del territorio, con la gestión de las competencias y los recursos. En la cuestión planteada que nos preocupó, ingeniero Peñafiel, honestamente, de la conversación con el señor alcalde, es de que aparentemente la visita del presidente de la República fue bastante inocua. Nos dijo el alcalde que no tuvo él ningún contacto previo con el presidente. Llegó a la sesión, estuvieron en la parte formal, de hecho sin la posibilidad de conversar, pues es un acto público, y el presidente, por asuntos médicos, dijo el alcalde, tuvo que retirarse antes de hora. No se pudo hablar de proyectos, algunos de ellos que no son de la ciudad, pero sí de la provincia y que afectan a la ciudad, como de temas viales, tema del aeropuerto, la venta de sopladora, etcétera, etcétera, minería, agua. Nada de esto se conversó, ni siquiera se llegó a tratar el tema del tranvía, que requiere posiblemente de una intervención oficial, de un subsidio
que es reconocido por todos que se necesita, pero que hasta el momento no tiene ningún viso de solución. Sí, realmente a veces estos espacios de solemnidad se convierte en discursos únicamente, no permite tener las precisiones de carácter ejecutiva como quisiera el alcalde, porque está preocupado de la ciudad y es obvio que deben ponerse sobre la mesa, sobre el tapete, tantas necesidades como las que usted mismo está comentando. Sin embargo, no hay que quedarnos quietos ante esa situación. Nosotros tenemos que buscar los momentos precisos de hoy en adelante para que se pueda exigir, sean las vías que sean necesarias. El alcalde respaldado del Consejo Cantonal, el alcalde respaldado de los gremios de transporte, de los gremios de los sectores empresariales, de los sectores universitarios, de todos los actores sociales. Entonces es ahí donde nosotros debemos ya consolidar toda esa estructura social, política de Cuenca, que genere y que sobre todo exhorte y exija que el gobierno nacional cumpla el tema propio que hace un momento usted acaba de topar, el de las universidades. El problema de la universidad no es solo de la universidad, es de la ciudad. El problema del municipio no es del municipio, es también de la universidad. Entonces tenemos que ser corresponsables de que la situación del gobierno local no solamente es del municipio, sino son todos sus actores en su conjunto, públicos, privados, que en cierta manera tenemos que elevar una voz grande y que haga sentir al gobierno que no es que se le está buscando bronca ni pelea, sino se le está exigiendo lo que corresponde por ley. Es con cortesía, pero con dignidad hay que hacer los reclamos que sean pertinentes. Desde luego, siguiendo los canales adecuados de comunicación, de diálogo, pero también con propuestas claras, con firmeza, que nos permitan lograr resolver las situaciones que requiere la ciudad. Un tema final, ingeniero Peñafiel, está justamente bajo el análisis de los legisladores la proforma presupuestaria para el 2020, el presupuesto de los municipios, en este caso del gobierno local de Cuenca, viene también de esta proforma y se ve afectada o es muy dependiente de ingresos que son variables para el Estado, como el impuesto a la renta, como el IVA. ¿Qué previsiones, qué preocupaciones y también qué objetivos se tiene con respecto a este presupuesto para el 2020 para el municipio? Lo importante para el 2020, una forma ordenada, una forma clara, transparente, sincerada de las cuentas, que permita proyectar un presupuesto real primero del municipio de Cuenca. Y eso es bueno porque en cierta medida se puede establecer claramente cuáles son las reglas de juego a la hora de las inversiones. Sin embargo, debería posibilitarse otro tipo de externalidades que puedan ser fondos no reembolsables en el mejor de los casos y muchas de las obras que son ejecutadas y que requieren tener un retorno, porque hay obras que tienen retorno, se logre una gestión financiera, la recuperación para que haya liquidez oportuna. No nos olvidemos que el municipio tiene una capacidad alta de gestión en torno a rentas propias. Sin embargo, por el lado de los gastos deberían hacer ciertos recortes y sobre todo temas de austeridad frente a la proforma presupuestaria del gobierno, que la tiene, que vienen menos, más bien no proyecta mayor cosa, ¿no? Entonces ya de hecho ya viene con cierto déficit y viene un recorte que va a afectar a muchos municipios, sobre todo los que no tienen rentas, ¿no? ¿Se ha logrado algo, ingeniero Peñafiel, en cuanto a una reducción del tamaño del municipio? Tenemos frescas las palabras del actual señor alcalde cuando candidato, quien señalaba que Cuenca tiene un grave defecto, que la mayor parte de su presupuesto, me parece que utilizaba una cifra del 70% se destina al gasto y un 30% a la inversión, y que él esperaba cambiar esta figura. ¿Se están dando pasos en este sentido? Es importante el trabajo que le está haciendo el Departamento de Gestión Estratégica para la reingeniería de procesos. Esa reingeniería de procesos va a establecer que se puedan consolidar áreas y se pueda establecer productos y servicios que generen impacto, que den resultados. Sin embargo, no nos olvidemos que en ese proceso, en esa línea de reingeniería, viene un plan de mejora continua y de hecho va a establecerse la optimización del talento humano. Esa optimización del talento humano no solamente en las direcciones departamentales, sino en toda la corporación municipal, hablando de sus empresas. Nosotros tenemos que tener esa capacidad también de generar productos, de generar un efecto multiplicador, porque si la ciudad crece, crecen los servicios, y al crecer los servicios, pues más visión de ciudad inteligente, de manejar las cosas automatizadas,
también hace que personas, que profesionales, de acuerdo con sus perfiles, puedan ser los ejecutores de esa línea de servicio. Más bien, además de preocuparnos, desde luego, en la reingeniería, que implicaría recortes, preocuparnos también de generar valores agregados en la ciudad, productos, servicios que den la posibilidad de generar trabajo, de generar oportunidades, de generar el ejercicio a profesionales. Y eso va de la mano de toda la gestión de la corporación, en la línea de todos los ejes, en eje, sobre todo, eje de Cuenca Efectiva, que es la que está proponiendo el alcalde. Y esto tiene que reflejarse en la Proforma 2020 del municipio de Cuenca. De hecho, que tiene que reflejarse, y no solamente es de ahora, siempre el gasto corriente en personal ha sido siempre alto, en empresas como Etapa, el mismo municipio de Cuenca. Sin embargo, tenemos que analizar y evaluar también en la parte de oportunidades, es decir, la evaluación específica al personal, al talento humano, que implica que sea altamente efectivo en su calidad de servicio y sobre todo en los resultados. Todos estamos sometidos, todos, sin excepción de persona, a lo que es la evaluación del desempeño, y eso establece la LOCEB y su reglamento. Ahora, se dice, y esto lo volvió a mencionar el señor alcalde, que la empresa Etapa EP tiene un grave problema. Una empresa inflada en personal, si se comparan con empresas telefónicas del país o empresas también de producción y generación de agua potable en otras ciudades. Hay problemas evidentes de un crecimiento demasiado grande de la empresa. Además, sin la posibilidad de muchas reformas, pues la mayor parte de la nómina son empleados fijos. Claro, eso deberá prácticamente darnos una información precisa, detalle sobre el estado de la empresa Etapa, ¿no? Sobre todo si existe ese volumen alto de personal técnico y de planta, y frente a lo que son los ingresos. Si tenemos más gastos que ingresos, si tenemos abultado la masa laboral, es complejo, ¿no? Por más que Etapa resulte ser un monopolio público en lo que es agua potable y otros servicios, es muy difícil que se logre sostener, ¿no? Sin embargo... Claro, una de las cosas que decía el señor gerente en alguna de las entrevistas que mantuvo con este medio era que era imprescindible ir revisando la tarifa de agua en la ciudad de Cuenca. Sí, desde luego tiene que irse revisando en la medida de que la ciudadanía vaya conociendo y se vaya socializando los resultados. Yo creo que la comunicación es clave cuando tenga que darse ciertos ajustes económicos. Cuando hay ajustes económicos, es transparente la información que va en beneficio de la calidad de vida de los ciudadanos. Yo no le veo nada de malo. En Cuenca siempre la gente ha pagado por sus obras. Los impuestos, cuando están bien canalizados y están reflejados en obras, la ciudadanía siempre los va a reconocer. Pero cuando hay falta de comunicación, información y transparencia, entonces ahí vienen las dudas. O sea, tiene que estar traducidos en obras reales, en servicios de calidad, que realmente la gente los va aceptando. Y en ese sentido, más bien, esa cultura hemos perdido en Cuenca los últimos 15, 20 años. Esa cultura ciudadana de entender que Cuenca tiene que ser sustentable y sostenible, no solamente por los recursos que maneja o administra un municipio, una empresa, sino porque es parte del conglomerado social que está contribuyendo a su calidad de vida. Pero eso es parte de un ejercicio nuevo que deberíamos hacerlo, de sensibilizar, de socializar y sobre todo rendir las cuentas claras. Podríamos, a manera de conclusión, ingeniero Peñafiel, que estos primeros 6 meses ya en los que se encuentra la administración de Pedro Palacios han servido esencialmente para diagnósticos. Entendemos que la ciudad está a la espera de que se definan claramente ya los ejes de trabajo y la visión de ciudad que tiene la nueva administración. Efectivamente, no solamente de diagnóstico, sino también de resultados. 6 meses de resultados logrados, nosotros estamos conscientes, convencidos, y hay que hablar con propiedad cuando hay logros. Y en ese sentido yo me pongo la camiseta de nuestro departamento, que ha coadyuvado a la articulación, a la vinculación del resto de instancias, y en forma corporativa lo vamos a hacer, y tenemos que reflejar los resultados positivos que la ciudadanía nos exige, y sobre todo darle resultados al alcalde. Gracias por su presencia. Han escuchado al ingeniero Andrés Peñafiel. Él es titular de la Dirección de Participación y Gobernabilidad en el municipio de Cuenca.